1100 atmósferas de presión. Oscuridad absoluta. Casi 11 kilómetros bajo la superficie. Y sin embargo, algo se mueve ahí abajo. Criaturas con mandíbulas que se disparan en fracciones de segundo. Ojos del tamaño de platos y armas biológicas que la ciencia apenas empieza a clasificar. Los monstruos más perturbadores del planeta no se ocultan en la ficción. Viven en las profundidades más oscuras del océano, donde nuestras cámaras solo alcanzan a iluminar 5 metros. Lo que esos 5 metros han revelado no es más que una fracción de lo que realmente acecha en el abismo. Aun si the sunlight vanishes, nothing returns. La fosa se extiende como una herida abierta en el fondo del océano, un abismo de casi 11.000 metros donde la luz muere antes de llegar siquiera a la superficie del misterio. Allí abajo, la oscuridad no es solo ausencia de color, es una materia densa, absoluta, que engulle cualquier destello y convierte el agua en un muro impenetrable. La presión aumenta con cada metro descendido, aplastando todo lo que no esté preparado para resistir. A esa profundidad, la masa del océano ejerce más de 1100 atmósferas sobre cada centímetro cuadrado. Es el peso de una montaña invisible, una fuerza capaz de pulverizar acero y cristal en un segundo. El agua se enfría hasta rozar el punto de congelación, entre 1 y 4 grados, y el silencio se vuelve tan espeso que incluso el sonido parece extinguirse. El lecho del abismo está cubierto por lodo fino, fragmentos de basalto y columnas de sedimento que se levantan con cada temblor, oscureciendo aún más el ambiente. Las paredes caen en picado, formando cañones y acantilados donde ni siquiera las criaturas más adaptadas encuentran refugio seguro. El aire no existe, solo una mezcla letal de metano, azufre y compuestos que destruirían cualquier pulmón humano en segundos. En este entorno, la oscuridad es el primer monstruo. Los operadores de vehículos remotos lo experimentan como una presencia física, una presión constante sobre los sentidos y la mente. Algunos describen la sensación de estar rodeados por algo que observa desde la nada, una mirada fría que atraviesa el acero de las cápsulas y los sistemas de monitoreo. Las luces de los ROV apenas logran abrir un túnel de 5 metros en la negrura. Más allá, todo es incertidumbre, todo es amenaza latente. Los instrumentos tiemblan, los sensores se distorsionan, y cada descenso es un acto de desafío a una naturaleza que no perdona. La tecnología es la única barrera entre el ser humano y el colapso instantáneo. Sin protección, la carne y el hueso serían aplastados en milésimas de segundo por una presión que no entiende de errores. Aquí, la supervivencia es una anomalía y la vida, cuando aparece, es una aberración que parece burlarse de las reglas del mundo conocido. El abismo es un escenario de horror puro, donde la oscuridad y la presión conspiran para ocultar secretos que ningún ojo humano debería contemplar. Cada metro descendido es un paso más hacia lo imposible, hacia un reino donde el miedo se vuelve tangible y la muerte, paciente, acecha en cada sombra. Las máquinas que intentan conquistar el abismo son, en realidad, cuerpos frágiles enfrentados a fuerzas que no comprenden. Los ingenieros y pilotos de vehículos operados remotamente lo saben desde el primer descenso. Cada sistema, cada luz, cada cable es una línea delgada entre la mirada humana y el olvido. Las lámparas LED, diseñadas para soportar la presión de 1000 montañas, apenas logran perforar 3 o quizás 5 metros de negrura líquida. Más allá de ese cono estrecho de luz artificial, la oscuridad se cierra como una piel viva, absorbiendo cada fotón, negando toda esperanza de visión. La tecnología, por avanzada que sea, aquí se convierte en una vela temblorosa en medio de un huracán de sombras.
La autonomía de las baterías marca el tiempo de supervivencia. 4 como máximo 8 horas antes de que la energía se agote y el vehículo quede a merced del abismo. Cada minuto cuenta. El cálculo es brutal y simple. Si la batería flaquea, si el sistema de presión falla, si el frío extremo congela los circuitos, el ROV desaparece para siempre, tragado por un entorno que no admite rescates. No hay margen para el error. Los pilotos se aferran a los mandos, conscientes de que una sobrecarga, una fuga de corriente o una vibración inesperada pueden sellar el destino de toda la misión. Pero el peligro más temido es el tether. Ese cordón umbilical, delgado y vulnerable, conecta al vehículo con la superficie, transmitiendo datos, imágenes, esperanza. Es un hilo de vida que puede romperse sin aviso, desgarrado por la abrasión del lodo, por una corriente traicionera o por el roce con las paredes de basalto. Cuando el tether cede, el silencio es absoluto. El ROV cae en picado, desvaneciéndose en la negrura como un náufrago sin nombre. Así se han perdido vehículos como el Kaiko en 2003 o el Nereus en 2014, cuyos restos yacen ahora en lo más profundo, convertidos en parte del misterio. Los ingenieros hablan de estos incidentes con una mezcla de respeto y temor. No hay segunda oportunidad en el abismo. Cada descenso es una apuesta contra las probabilidades, una negociación tensa con un entorno que no perdona la arrogancia humana. La fragilidad de la tecnología no solo limita lo que podemos ver, justifica la existencia de zonas enteras donde nada ha sido registrado. Allí, en esos espacios ciegos, lo desconocido sigue intacto, esperando. La próxima aparición puede ser un destello, una sombra fugaz o la silueta de un monstruo que observa desde el otro lado del vidrio, justo fuera del alcance de la luz. En el lodo frío de la fosa, la vida adopta formas que parecen burlarse de la lógica. Primero, el gigante anfípodo, una criatura que, a pesar de su nombre humilde, alcanza los 30 centímetros, el tamaño de una mano humana. Su exoesqueleto blanquecino parece hecho de plástico endurecido por 1000 atmósferas, y sus antenas se agitan en el agua como latigos buscando carroña. Se arrastra entre los restos de animales muertos, devorando fragmentos de carne y hueso con pinzas que podrían partir un dedo. En la pantalla, su tamaño desafía la escala, un camarón monstruoso que se mueve lento, pero cuya presencia domina el fondo, como si fuera una sombra viva que patrulla los cementerios del abismo. A unos metros sobre el limo, una silueta rojiza flota suspendida en la nada. El calamar vampiro, Vampiroteutis infernalis, parece una broma cruel de la evolución. No busca sangre, pero su manto de terciopelo oscuro y sus filamentos bioluminiscentes lo envuelven en un aura de pesadilla. Cuando percibe peligro, despliega sus brazos y libera una nube de moco brillante, una cortina viscosa que enturbia el agua y ciega a cualquier depredador. La sustancia, densa y pegajosa, flota como un fantasma líquido, mientras el vampiro desaparece en la penumbra. Es un truco de supervivencia que convierte la defensa en espectáculo, un estallido de luz y sombra que deja al intruso atrapado en una trampa pegajosa, confundido, vulnerable. Pero nada prepara para el encuentro con el tiburón duende. Mitsukurina Austoni, el fantasma de los abismos, patrulla las profundidades con su hocico alargado y translúcido, cubierto de sensores capaces de detectar el más leve pulso eléctrico. El verdadero terror, sin embargo, se esconde en su mandíbula. En menos de un segundo, la boca se proyecta hacia adelante, como una trampa de acero, y atrapa a la presa antes de que pueda reaccionar. El movimiento es tan rápido y antinatural que parece un ataque de otro mundo. La mandíbula sale disparada, los dientes brillan bajo la luz artificial y la víctima desaparece en la oscuridad. Cada aparición del tiburón duende es un recordatorio de que, en el abismo,
La caza es un acto de violencia impredecible y fugaz. Estas criaturas, cada una con su propia táctica de horror, son villanos diminutos o medianos en un escenario donde la escala y la forma desafían toda lógica. El anfípodo gigante, el calamar vampiro y el tiburón duende no solo sobreviven, dominan el abismo con estrategias que mezclan lo grotesco y lo sublime. Son la prueba de que, bajo la presión y la oscuridad absolutas, la vida se reinventa en formas que ningún mito pudo anticipar. En la oscuridad abisal, la supervivencia exige armas imposibles de imaginar en la superficie. El Dragonfish patrulla este vacío con una ventaja letal. Bajo su mandíbula cuelga un filamento que emite luz roja, invisible para casi todas las criaturas del fondo. Solo el Dragonfish puede verla. Este farol sangriento atraviesa la negrura, marcando presas que no saben que ya han sido elegidas. Cuando un pez se acerca, atraído por la promesa de seguridad, los colmillos del Dragonfish, afilados y curvos, atraviesan la carne en un ataque instantáneo. La presa desaparece en una boca desproporcionada, imposible para el cuerpo esbelto del depredador. La bioluminiscencia roja es su código privado, una señal de muerte que solo él descifra. Más arriba, suspendido en el vacío, el anglerfish espera. Su silueta es grotesca, una cabeza descomunal, una boca capaz de engullir presas de su propio tamaño y un apéndice que se extiende como una caña de pescar, rematado por un señuelo luminoso. Ese esca, alimentado por bacterias simbióticas, parpadea en la oscuridad con destellos hipnóticos. Para los pequeños peces y crustáceos, la luz es promesa y condena. Se acercan, atraídos por la esperanza de alimento, sin saber que la mandíbula puede abrirse más allá de cualquier límite natural. En un instante, la boca se despliega y todo lo que entra no regresa. Incluso el sexo es trampa. El macho, diminuto y sin vida propia, se fusiona con la hembra, convirtiéndose en un parásito permanente, un apéndice más en la maquinaria letal del abismo. El tiburón de franja lleva la elegancia del horror a otro nivel. Su cuerpo largo y flexible se desliza entre los cañones de basalto. No necesita velocidad. Su caza es paciente. Cuando detecta a su presa, se encorva en una S y abre una boca armada con más de 300 dientes diminutos, dispuestos en hileras como una fosa de agujas. La succión es brutal. La presa es absorbida entera, triturada por la fricción de los dientes y el roce de las encías. Aquí, la luz es trampa, la forma es engaño y la muerte, estrategia. En la zona más profunda del océano, donde la presión borra todo rastro de vida conocida, surge una criatura que ha alimentado mitos durante siglos. El calamar gigante, Architeuthis dux. Su cuerpo puede alcanzar 13 metros, desplazándose entre corrientes de sedimento como un espectro. Los tentáculos, de hasta 6 metros, se extienden con una violencia contenida, armados de ventosas rodeadas de ganchos. Pero lo que más inquieta no es su tamaño, sino sus ojos. 2 esferas de 27 centímetros de diámetro, los más grandes del reino animal. Capaces de captar el mínimo destello en la oscuridad absoluta, parecen buscar algo que aún escapa a la comprensión humana. En 2012, una cámara remota captó lo que muchos consideran el primer encuentro real. El video, viral en foros de misterio, muestra una silueta translúcida que irrumpe en el haz de luz. No hay sonido, solo el pulso de la presión y el temblor de la imagen. El calamar se mueve con una lentitud casi irreal, como si el tiempo no lo afectara. Un tentáculo roza el objetivo, las ventosas bordeadas de dientes giran en silencio. La criatura desaparece tan rápido como llegó, dejando tras de sí una nube de partículas y una sensación de amenaza que persiste mucho después de que la imagen se apaga. La autenticidad del metraje sigue en debate.
Pero para quienes lo han visto, la duda se desvanece. Algo colosal habita el fondo, algo que no teme a la luz ni al acero. Pero incluso la escala queda eclipsada por lo que no tiene explicación. En el fondo del Challenger Deep, una sombra alargada cruzó el horizonte en 2012, captada por una cámara de baja resolución. No hay detalles, solo una silueta que ignora toda lógica animal. No corresponde a ningún patrón conocido, ni pez, ni mamífero, ni máquina. El origen del metraje es incierto. Algunos lo descartan, otros susurran sobre una presencia que la ciencia aún no puede nombrar. Para los operadores de ROV, esa sombra es la frontera final del miedo. En el abismo, lo colosal y lo desconocido se confunden. El 10 de mayo de 2014, el Nereus descendió a 10.928 metros y desapareció. La transmisión se cortó de golpe. Los ingenieros solo recibieron el eco apagado de la presión. Horas después, fragmentos de titanio flotaban en la superficie. El informe oficial habló de implosión, pero entre los técnicos circuló otro dato. Justo antes de perder contacto, los hidrófonos captaron un pulso acústico breve, de origen desconocido, ajeno a cualquier patrón geológico o biológico. En 2012, durante la inmersión del Deep Sea Challenger, las luces de xenón fallaron una tras otra, sumiendo a James Cameron en la oscuridad. El audio registró un zumbido persistente, como si algo rozara la cápsula. Los análisis descartaron fallos eléctricos o fracturas. Quedó solo una anomalía, una sombra en los datos. El Kaiko, desaparecido en 2019, dejó tras de sí un cable umbilical desgarrado y un pico de presión abrupto. Jamstec nunca recuperó el vehículo. Los ingenieros siguen revisando registros, buscando sentido a la pérdida. Entre 2015 y 2020, archivos desclasificados de la Marina de Estados Unidos sumaron otra pieza: pulsos acústicos de alta energía detectados casi a 11 kilómetros de profundidad, sin relación con ballenas, terremotos ni maquinaria humana. Analistas acústicos reconocen el patrón y bajan la voz. Algo responde en el fondo, algo que no debería estar. Cada misión perdida, cada pulso inexplicado, refuerza la sospecha de que en las profundidades acechan fuerzas capaces de romper acero y borrar toda huella humana en segundos. En las Islas Marianas, la fosa no solo es un abismo físico, sino también un pozo de leyendas y terrores heredados. Para los chamorro, el fondo marino es territorio prohibido, donde la oscuridad toma forma en relatos como el de Tengil, una boca gigantesca, oculta en la negrura, que devora a quienes se atreven a cruzar los límites del corredor de pesca. El historiador local recuerda cómo, generación tras generación, la advertencia se repite en voz baja. Hay lugares donde ni la luz ni el alma regresan intactos. Mientras tanto, en la superficie, la amenaza humana permanece en suspenso. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, tras años de presión y debate, no ha concedido permisos de explotación minera en la fosa. Ninguna máquina ha perforado todavía ese lecho ancestral, pero la sombra de la codicia flota sobre el abismo. El biólogo marino observa con inquietud. Más del 80% de las especies recolectadas aquí no tienen nombre, ni registro, ni historia. Cada muestra extraída del lodo revela formas imposibles: crustáceos con armaduras traslúcidas, peces con órganos de luz roja y mandíbulas desproporcionadas. La biodiversidad es un enigma que apenas roza la superficie del miedo. Para los operadores de vehículos remotos, el horror no termina al apagar los monitores. Estudios recientes muestran que el 40% sufre pesadillas recurrentes tras misiones prolongadas. Figuras alargadas, luces que parpadean en la oscuridad.
la sensación de ser observados por algo sin rostro. Algunos abandonan el trabajo, incapaces de soportar la presión invisible que se cuela en la mente. La frontera entre el monstruo real y el imaginado se difumina, y la pregunta queda sin respuesta. ¿Cuánto de lo que acecha en el abismo es criatura y cuánto es el reflejo del propio miedo humano? Mientras la tecnología avanza y los humanos perforan aún más hondo, las criaturas de las profundidades siguen reinventando el terror. Hoy, menos del 5% del océano ha sido explorado. Cada descenso revela formas de vida que desafían la lógica y la cordura. El abismo no nos observa, nos espera paciente, sabiendo que el verdadero monstruo siempre es aquello que aún no hemos visto. ¿Te atreverías a mirar más allá?